pocos a los que les importa crecer espiritualmente. Y a veces pareciera que pues, esto no tiene pies ni cabeza. El día de ayer estuve en un evento, 1500 participantes, y el que organizó todo, yo hablaba con él y me decía: Pascual, cuando te quieras regresar a Toluca, búscame, tienes trabajo. Entonces, está la tentación del demonio, ¿no? De, pues me trabajo junto a él y crecemos juntos y hacemos muchas cosas, pero todo eso es vanidad. Todo eso no nos sirve para alcanzar la vida eterna, que eso es lo realmente importante. Entonces, aquí estamos reunidos los que hemos querido responder a la voluntad del Señor, los que hemos querido crecer en el Señor, y tenemos por la gracia de Dios cómo trabajar ya con lo que sería preescolar. Y aquí está va a tener que realizar el proyecto de secundaria. Entonces solamente nos falta la parte de primaria, que esperemos en Dios por estos días también se pueda resolver, para que sea un proyecto completo. Como diría la reunión que hubo el año pasado en Europa sobre homeschooling, homeschooling es el futuro de la fe. Entonces, entre las cosas que uno puede ver como que nos pueden dar alguna esperanza, está lo que yo un día les comentaba, ¿no? Revisaba apenas la vida de Santa María de Micaela y tengo como 1000 visitas. Y revisaba la vida de San Romuald y tengo como 500. Entonces, a quien le importe, ahí está. El tema de hoy, al igual que varios temas, será grabado, y para quien le interese, yo creo que hay quien le interesa, pero que le hace falta esa conciencia de la importancia de esto. Y hoy espero que se resuelvan, yo creo que algunas de las preguntas más espinosas, más difíciles a que se enfrenta quien quiere comenzar con la escuela en casa. Entonces, está los micrófonos en tus manos, Dani. Primero vamos a iniciar. Ya me conocen muchos. Yo me llamo Daniel y soy ingeniero en sistemas. Actualmente pues estoy casado con Erika. Ella es mi esposa, ella es ingeniero en electrónica y somos papás de 3 hijos. Mi hija más grande tiene 3 y medio y el más chiquito tiene 2 años más o menos. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy y les voy a platicar unas breves historias, ¿no? Que yo me acuerdo que tal vez cuando yo era pequeño, una de ellas también marcó gran parte pues no de mi infancia, pero sí te das cuenta de algunas cosas que tal vez no están bien. Yo me acuerdo que cuando estaba chiquito, iba a la primaria, y entonces mi mamá pues, es maestra, iba ahí donde mi mamá iba, nunca fue mi maestra, pero yo iba en esa escuela, y me acuerdo mucho de que un día, pues una maestra tuvo un bebé, y entonces esa maestra que tuvo el bebé, iba por necesidad, iba a dejar a su hijo a una escuela, ¿no? Una guardería donde se lo cuidaban, y pues ella nada más pasaba a recogerlo. Entonces un día, yo me acuerdo que la maestra salió de trabajar, salió de esto y fue por su hijo. Y se lo dieron y le dijeron, no, pues el niño está dormido. Pues llegó a su casa, todo, pero después un rato vio que el niño no respiraba. Entonces cuando le dieron a su bebé, ella lo llevó corriendo al hospital, ¿no? Y le dijeron que el bebé ya estaba muerto. Entonces el bebé falleció y pues todo apunta a que en la escuela donde lo dejó pues se les cayó, se le dio un golpe en la cabeza, no fue atendido y se durmió. Y el bebé pues ahí quedó, ¿no? También recientemente me compartí a mi mamá, platicando con ella, que otra maestra precisamente que no quiso educar a su hijo, no quiso educar, me refiero a, pues sí lo llevo a la escuela y hay que lo eduquen, ¿no? Pero yo pues en la casa yo trabajo y eso, pues hay que haga lo que quiere, que vea la tele cuando quiera, que use la tablet, que haga lo que él quiera, ¿no? Pues al final va a la escuela y pues está aprendiendo, ¿no? Según. Entonces la maestra se desolvidó siempre de la educación de su hijo. Y cuando de repente un día llegó, pues resulta que este joven, ya era joven, se suicidó. Y le comentaba la maestra a mis papás que pues, bueno, mi mamá, que ella estaba como con un cargo de conciencia muy grande, ¿no? Porque ella decía, bueno, es que si yo tan solo le hubiera puesto atención, o si tan solo me hubiera involucrado, o sea, a lo mejor en sus cosas, si a ciencia cierta lo saben, porque este niño que ese joven se suicidó.
Y yo creo que no nos podemos hacer nosotros como seres humanos inicialmente, y mucho menos como católicos, no podemos hacernos nuestra vista hacia un lado y no darnos cuenta que las cosas en nuestra sociedad están mal. Díganme si no es cierto, allá afuera cuánta corrupción vemos, cuántos asaltos, y pues claro, Dios lo permite, ¿no? Porque al final, pero nosotros yo creo que tenemos la obligación de hacer algo por la sociedad, ¿no? Y precisamente vamos a iniciar este tema con una breve introducción acerca de la educación, ¿no? Y para esto me gustó mucho tomar un breve, traigo mi guía en mi acordeón, una breve nota que publicó San Alfonso María del Ligurio hacia los padres. En este libro que él publicó, nos dice precisamente que el Evangelio dice que un buen árbol pues no puede producir malos frutos, así como un mal árbol pues no va a producir nunca buenos frutos. Nosotros lo que tenemos que aprender es que un buen padre que cría a sus hijos, pues obviamente sus hijos que van a criar van a tender a hacer el bien, ¿no? A seguir a Dios, a hacer cosas buenas. Eso es lo que nos dice también en la palabra de Dios. Entonces, es muy difícil encontrar que sean hijos virtuosos si tienen padres inmorales, ¿no? Y entiendas inmoral, pues a lo mejor un padre que a lo mejor está tomando, por decir algo, ¿no? En la calle, pues obviamente su hijo, ¿qué va a decir? Ah, pues si papá toma, pues eso lo ven bueno, ¿no? Entonces es muy difícil. Nosotros como padres sabemos que tenemos dos obligaciones principales, que son, pues proveer lo necesario para nuestros hijos, que no falte nada de lo necesario, y así como educarles en la fe o educarlos en la virtud. Nosotros no vamos a hablar de proveerlos porque yo creo que todos sabemos eso, ¿no? Y yo creo que es muy fácil identificar, aunque aún así hay malos padres que pues, se van y se gastan a lo mejor su dinero en borrachera, se van y se gastan el dinero en juego, se van y hacen y deshacen, pero es todo lo que vamos a decir porque todos sabemos que tenemos como padres la obligación de proveerlos, ¿no? Sin embargo, nos vamos a enfocar nosotros a ver la parte de educar a los niños en la virtud. Esta es una obligación que los padres tenemos hacia con los hijos. Educarlos en la virtud, es decir, educarlos en la fe. Entonces, Dios nos da a nuestros hijos no para que asistan a la familia, sino para que ellos crezcan en el temor de Dios y sean conducidos en el camino a la salvación eterna. ¿Sale? Entonces, Dios nos da a nuestros hijos para que los conduzcamos hacia el cielo. Para eso Dios nos da a nuestros hijos. Dios permite que tengamos hijos y esa es nuestra principal obligación. Entonces nosotros como cristianos muchas veces nos andamos preocupando. Ay, es que no tiene uniforme. Ay, es que no tiene zapatos. Ay, es que no tiene esto, no tiene aquello. Sin embargo, nuestra principal obligación sería ver cómo nuestros hijos están en la fe. Si nuestros hijos creen en Dios, si nuestros hijos rezan, si nuestros hijos obedecen a sus papás, si nuestros hijos siguen, les inculcamos los mandamientos de la ley de Dios, ¿no? Bueno, entonces también para esto, un gran padre de la iglesia dijo que en el día del juicio final, bueno, el día de nuestro juicio particular, cuando nos muramos, los padres vamos a rendir cuentas por todos los pecados de nuestros hijos. Porque como ya hemos dicho nosotros, un árbol bueno no puede producir frutos malos, ¿no? Si nosotros somos buenos padres, nuestros hijos tenderán a hacer el bien. Por lo tanto, cuando lleguemos con Dios nos va a decir, ¿qué hiciste con tus hijos? Y así como les contaba al inicio, ¿no? A lo mejor esa mamá que fue y solamente dejó a su hijo y por andar las presas haciendo esto, haciendo aquello, para que no le falten cosas materiales, pues le entregaron a su hijo muerto, ¿no? Se lo entregaron en los brazos muertos. Y así como dijimos eso, pues Dios nos va a pedir cuentas. ¿Qué andabas haciendo mientras tu hijo estaba ahí? ¿Qué andabas haciendo mientras qué hiciste porque tu hijo se enganchó en un vicio? ¿Qué hiciste porque tu hijo pues tiene malas amistades, anda diciendo groserías? Y nosotros lo vemos. Yo tengo un sobrino, por ejemplo, que va a la primaria y su papá dice, no digan groserías. Y todos los niños de la primaria dicen groserías. Él se queja amargamente porque dice, pues es que mis compañeros dicen groserías. Y ya no lo dejan, ¿y cómo creen que lo tratan? Ya le están diciendo, no, es que tú esto, es que tú aquello. Y los niños lo maltratan y al final les terminan haciendo bullying. ¿Cuántos casos no hemos visto en la tele a lo mejor, o en las noticias, o todos los que ven tele, las noticias, o en el internet, o en donde sea? Que ya, un niño se suicidó que porque le hacían bullying, ¿no? Y son niños, ni siquiera son así personas grandes, son niños de 10 años, de 11 años. Bueno, entonces, aquel que enseña a su hijo a vivir el bien,
tendrá una feliz y tranquila muerte, nos dice San Alfonso María de Ligorio. Tendrá una feliz y tranquila muerte. ¿Por qué? Porque él estará confiado y no sentirá ninguna pena, porque dejará a los suyos saberse, les enseñará a defenderse frente a sus enemigos. ¿Qué es eso? Tendrán a Dios en su corazón, ¿no? Que si los maltratan, que si les dicen, ellos tienen valores, tendrán en su corazón a Dios, que es lo más importante. Entonces, bueno, nosotros tenemos, también dice San Alfonso, que los que se preocupan solamente porque trabajaron mucho, por incrementar sus posesiones, por multiplicar los honores familiares, no, pues yo quiero tener una casa, yo quiero tener muchos bienes, yo quiero darle a mis hijos la escuela más cara, yo quiero darle a mis hijos los zapatos más caros, lo que tengan lo mejor. Dice San Alfonso María de Ligorio que ellos tendrán una difícil y triste muerte, porque habiendo visto a sus hijos en esas necesidades, nunca procuraron los valores morales. Y dice San Pablo que ellos serán peores que los infieles. Imagínense, la infidelidad es un pecado mortal. Entonces dice San Pablo que aquellos padres que no eduquen a sus hijos en la fe y que los abandonen a su suerte y solo se preocupen por las cosas materiales, van a ser peores que los infieles. Y eso lo dice la primera carta de Timoteo, en el capítulo 5, versículo 8. Dice que no se preocupa de lo suyo, principalmente de los de su casa, ha renegado de la fe y es peor que un infiel. También dice San Juan Crisóstomo que aquellos que cuando los hijos caigan en los vicios, es como si se los entregáramos a los verdugos, y que es la responsabilidad de los papás que nuestros hijos hayan caído en esos vicios. Bueno, entonces tener hijos implica una obligación de educarles en la fe. Eso es lo que tenemos que tener primero, antes que nada, nosotros bien claro, ¿no? Se cuenta que hace muchos años, en el año 1948, a un sacerdote le fue dada una orden y le dijeron, bueno, tú vas a preparar un discurso, ¿no? Vas a dar un discurso. Entonces el sacerdote andaba muy preocupado, ¿no? Pero era un sacerdote ignorante, un sacerdote así ignorante, que no sabía nada. Entonces se le apareció el demonio en la noche y le dijo, los rectores de la oscuridad infernal saludan al rector de los parroquianos y le agradecen su negligencia en la instrucción de la gente, ya que de la ignorancia proceden las faltas y la condenación de muchos. Nosotros en nuestra sociedad sabemos que hay muchas deficiencias y no nos podemos hacer ignorantes a lo que pasa con nuestros hijos. En las escuelas ustedes saben cómo están y ustedes saben que dicen, pues es que todos en las escuelas de mis hijos no se hablan del bullying. Y aún así, o hacen bullying. Todos hablan de cosas de adultos, ¿no? De ideología de género que les quieren meter en las escuelas. Todos hablan de cosas que nosotros como padres sabemos que pasan en las escuelas. Inclusive otras que ni sabemos, ¿no? Como los nuevos juegos que se andan inventando, como hace que se habló en el Face de la ballena azul, que ya hasta se están muriendo. Entonces, si nosotros por negligencia, y aún así sabiendo que nuestros hijos están ahí y somos negligentes, pues dice aquí que pues el mismo demonio está de acuerdo con eso. Es lo que él quiere, es lo que quiere el demonio, arrastrarlos hacia el infierno. Y bueno, con esta breve introducción, me gustaría mucho comentar unas palabras que le dijo la reina, madre de San Luis, rey de Francia, y le decía a su hijo, hijo mío, preferiría verte morir en mis brazos antes que verte en pecado. Y yo creo que ese pensamiento debería ser lo que nosotros como padres deberíamos de tener, ¿no? Preferir, pues sí, porque estamos buscando la vida eterna de nuestros hijos. ¿Qué preferimos? ¿Que nuestros hijos anden ahí vagando, que anden haciendo las cosas a su modo, o que realmente se enfoquen en las cosas de Dios? Entonces, este es un ejemplo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y bueno, esa breve introducción es acerca de la educación de los hijos. Después, si quieren, les puedo compartir el artículo completo de la carta a los padres de San Alfonso María de Ligorio para que la podamos analizar más a fondo, ¿no? Porque vienen muchas cosas. Pero bueno, con eso damos inicio a nuestro tema, con esa breve introducción. Y ahora vamos a empezar con lo que nos compete, ¿no? Que a lo que venimos, que es el tema del homeschooling, o como su nombre lo dice, la escuela en casa. Yo creo que todos nosotros como padres tenemos una inquietud muy grande, ¿no? De que qué es la escuela en casa, por qué se hace y demás. Yo les voy a contar, ¿no? Yo cuando, tal vez, yo empecé a hacer escuela en casa en mayo del año pasado. Ya llevamos un poquitito más de un año haciendo escuela en casa. Al inicio para mí fue un golpe fuerte, porque tal vez yo soy muy cuadrado, ¿no? Yo soy, como les contaba, soy ingeniero,
después tal vez ingenieros, pues somos así como que tenemos un cuadro grande y todo, queremos que todo sea cuadrado, ¿no? Y cuando tal vez un hermano, que el hermano Pablo nos dijo, no, pues es que saca a tus hijos de la escuela, no los lleves, pues tal vez uno empieza y dice, no, pues es que, ¿cómo, no? Yo no voy a dejar a mis hijos ignorantes, pues es lo primero, yo fue lo que pensé, dije, yo no voy a dejar a mis hijos ahí como que, pues, ay, ¿qué pasó? No, pues no, mis hijos tienen que ser, quiere uno como padre que sus hijos sean mejor que uno, ¿no? Pero eso es lo importante, mejor en qué, ¿no? Dice uno, bueno, uno ve a sus hijos siempre como que sean mejores, que le echen ganas. Dije, no, pues es que no, al inicio tal vez me resistí un poquito. Sin embargo, también, bueno, mi esposa y yo ya teníamos un ratito viviendo en Querétaro. Aproximadamente llegamos en agosto del 2015. Bueno, yo me fui en agosto y ella llegó un poquito después en octubre. Y mi hija, la más chiquita, fue poquito al kinder, fue como 3 meses al kinder, ¿no? Y aún así que allá es una ciudad más tranquila, que tal vez no hay tantas cosas, la gente es un poco más religiosa, la verdad, las iglesias están más llenas, la gente, a pesar de que vivimos en el modernismo, la gente es un poquito más aferrada también a la fe, ¿no? Aún así, pero aún así en eso, en la escuela nosotros empezamos a notar cosas, pues cosas raras, ¿no? Por ejemplo, íbamos a clases, mi esposa fue a clases de muestra también en el kinder, y de repente la maestra pues ya empezaba a hacer actividades y empezaba a hablar, no, pues que fíjense, que el manejo de la energía y que las buenas vibras y cosas así, ¿no? Que eso como que les ayudaba a los niños, ¿no? Y ya veías que otras maestras pues a lo mejor les tenían tendencias, no, pues que casi que el equilibrio personal y la relajación, ¿no? Y yo creo que así nos damos cuenta nosotros muchas veces cómo está la educación. Imagínense, yo le preguntaba un día a una maestra de la ideología de género, ¿no? Y le decía, no, pues es que, ¿qué onda con la ideología? Que no, pues es que yo me imagino que hay niños que tienen más hormonas femeninas que masculinas. Y dice, bueno, ¿y eso quién lo dice, no? Pues ¿dónde lo dice? No hay ningún libro de biología que diga eso. Pero en esos maestros estamos nosotros confiando la educación de nuestros hijos. Imagínense, en una educación donde pues les enseñan cosas raras y a mí, y en específico les voy a contar a mi hija, les pasó algo, ¿no? Que en un baño, pues a lo mejor era una niña que siempre estaba en el baño y que agarraba y que como que se quería meter con ella y darle duro. Y yo empecé a ver que mi hija ya no quería dormir, en la noche se despertaba, empezaba a gritar, y mamá, y no puedo dormir, y eso nunca le había pasado, ¿no? Y pues es un comportamiento normal. Y duró así como una semana y coincidió que en esa semana se enfermó. Se enfermó pues bueno, de la garganta, no me acuerdo, pero el chiste es que estuvo en la casa una semana, no fue a la escuela. Y en esa semana nosotros vimos como mi hija se fue recuperando, ¿no? Que no podía dormir, y de repente se le fue pasando. Hasta que después ya entrando más en confianza nos dijo que una niña se había metido con el baño y que le decía muchas cosas. Entonces ahí fue cuando también nosotros dijimos, no, pues algo está pasando. Eso no es normal. Y platicando con otras personas también acerca de esta posibilidad, ya nos había dicho Paz, de que sácala de la escuela, ¿no? Nosotros platicando con otra persona, nos dijo, pues es que mira, el homeschooling es un llamado que tienes en tu corazón. El homeschooling es un llamado, una vocación que tienes, una forma de educar. Que Dios te va a decir esa vocación, ¿no? Porque la vocación es nuestro deber de Estado si somos padres, si somos solteros, si somos sacerdotes, no sé. Pues tenemos un deber de Estado y nosotros tenemos que hacer lo que nos toca. Y en esa vocación de padres, Dios te hace el llamado. Dios te hace el llamado y te dice, haz homeschooling. Nosotros nos podemos resistir, ¿no? Y platicando con otra persona nos dijo, pues es que, ¿qué esperas? ¿Que le pase algo malo a tu hijo para sacarlo? ¿Que le pase algo feo? ¿O qué esperas? No le pasó nada, bendito Dios. Entonces, ¿qué esperas? Saca a tu hija. Y entonces fue como mi esposa y yo decimos, no, pues ya no vamos a llevarla, ya hay que sacarla. Y iba de kinder, tenía poquitos meses. Y decimos, bueno, vamos a sacarla y la sacamos a nuestra hija. Y ahí empezó como nuestra aventura, porque tal vez nos pusimos a investigar, ¿no? Empezamos a investigar, empezamos a ver, a formarnos en este tema. Porque yo decía, pues es que cómo mis hijos se van a quedar sin estudio. Entonces es que yo me los imaginaba así como las épocas de los cavernícolas, ¿no? Que andaban ahí. Pues sí, no, porque muchas veces mi abuelito es maestro, mi mamá es maestra, mis tíos son maestros. O sea, tan cuadrado así, pues pensamos, bueno, yo pensaba eso, que la escuela es la única forma en la que los niños pueden aprender. Y pues empezando a investigar, les voy a compartir que pues eso no es cierto, ¿no? Quisiera también iniciar este tema de homeschooling con esta parte que dice que los padres tienen el derecho de elegir libremente las escuelas o cualquier medio necesario para educar a sus hijos de acuerdo a sus conciencias. Esto lo dijeron en el Consejo para la Familia, en el Pontificio Consejo para la Familia en 1983, en la Carta de los Derechos de la Familia.
El Vaticano tuvo un consejo de la familia y dijo esto, que los padres tenemos el derecho de elegir libremente qué escuela o qué métodos vamos a utilizar para educar a nuestros hijos. Ahora les voy a preguntar, a lo mejor ustedes, no sé, a lo mejor algunos niños van a la escuela o sus hijos o conocidos, ¿ustedes están totalmente de acuerdo en la educación que tienen sus hijos o sobrinos o primos o en las escuelas? ¿Sí saben qué les enseñan en las escuelas, además? Yo creo que sí, en nuestra conciencia los jóvenes, ¿no? Entonces, yo sí considero que es importante que determinemos, que veamos eso. Bueno, entonces, ¿qué es el homeschooling? Su nombre lo dice, escuela en casa, pero bueno, vamos más allá, ¿no? Para nosotros no puede quedarse solamente en escuela en casa. Hay muchas familias, les voy a contar antes de decirles el concepto, que hacen homeschooling por diferentes razones. Hay familias que hacen homeschooling simplemente porque el sistema educativo mexicano no les gusta. Y todos sabemos en este punto cómo es el sistema mexicano, que es un sistema prusiano en el cual nos educan a los jóvenes, niños y demás para estar como soldaditos y que si me dicen brinca, pues yo tengo que brincar, ¿no? Si me dicen esto, pues yo tengo que hacerlo. ¿Por qué es ese sistema? Porque anteriormente cuando se dio la Revolución Francesa, pues obviamente todos tenían que estar preparados para cuando surgieron máquinas, eso pues para ser operadores. Pero se perdió la parte de la investigación. Pues sí, ¿no? Los niños de ahora ya no investigan, los niños de ahora ya no tienen esa inquietud por querer saber más, por querer aprender, por saber estudiar. Los niños de ahora es así como, pues yo me enseñan una clase de matemáticas, yo aprendo y paso mi materia con 6 y sigo avanzando, ¿no? Y ya no me importa si entendí, si lo entendí, si comprendí las cosas, si se me quedaron grabadas, nada. Nos enfocan a memorizar para un momento y no más. Y yo creo que en esto les voy a mencionar que la educación tiene muchas fallas, ¿no? El sistema educativo mexicano. Una de ellas es que, por ejemplo, un niño que va a la escuela, a lo mejor va a la clase de, ¿qué les gusta? De las materias que según se les complica, matemáticas, ¿no? Llega y aprende ¿qué les gusta? Unos sacan 6, otros sacan 5, otros sacan 9, otros sacan 9.8, y así todos sacan cosas diferentes, ¿no? Calificaciones, porque nos evalúa el sistema nuevo de acuerdo a una calificación, y dice, es que este niño sí sabe, este niño no sabe. Pero ese niño que sacó 6, si vieron 10 temas, quiere decir que 4 temas no entendió. ¿Están de acuerdo? Y el niño que sacó 9, quiere decir que no entendió un tema. Y el niño que sacó 9.8 quiere decir que no entendió nada de punto 2 pues, de un tema, ¿no? Y avanzan al siguiente ciclo escolar. Y en el siguiente ciclo escolar, ¿qué pasa? Que todas esas lagunas de falta de conocimientos que se le quedaron porque nadie se las subsidió, o a poco los maestros dicen, ay, este niño sacó 6, no entendió, voy a sentarme con él y voy a repasar los temas. Pues no hacen eso los maestros, agarran y siguen avanzando, ¿no? Y ahora viene otro tema, y vieron el tema de fracciones, por decir, es un tema, ¿no? Y ahora viene otro tema, pues raíces cuadradas. Pues si no entendieron el tema anterior, pues quién sabe, ¿no? Y otra vez pasa lo mismo, y las lagunas que se quedan, no, pues ahora ya pasaron a la secundaria y viene trigonometría. Y luego pasaron a la prepa y ya viene cálculo, no álgebra. Y luego viene geometría analítica, y luego viene cálculo, y luego viene, etcétera, etcétera. Entonces un niño que no aprendió en la primaria a sumar, a restar, a dividir, lo básico, si no comprendió eso, ¿cómo va a querer comprender una materia de álgebra? Y son lagunas que vamos arrastrando y que nadie, absolutamente nadie de nuestros hijos se las subsidia. Y esa es la realidad del sistema. Y eso es lo que nos está pasando, ¿no? Y bueno, les decía que el homeschooling muchas familias hacen por diferentes temas. Unas hacen a lo mejor porque reniegan contra ese sistema educativo, no les gusta, no, yo estoy... Hay otras familias, por ejemplo en Monterrey, que apenas vimos que un niño sacó una pistola, ¿a poco no vieron? ¿No vieron en una escuela? Bueno, yo me enteré. En una escuela un niño agarró y sacó una pistola y ¡pum! Mató a su maestra. Y de paso, pues le disparó a otros niños, ¿no? Que estaban bien grandes, que les había pasado. No me sé el chisme completo. Nada más sé que pues, eso hizo un niño en Monterrey. Inclusive en Monterrey, cuando los papás iban a dejar a sus hijos a la escuela, pues a muchos los secuestraban, a otros, bueno, así los asaltaban, les quitaban sus camionetas, todo, ¿no? A los que iban a las escuelas particulares. Entonces, ¿qué optaron por hacer esas familias? Imagínense que de repente tu hijo vaya a la escuela y de repente llega alguien y va así, pues esas familias seguro sacaron a sus hijos de la escuela, ¿no? Dijeron, oye, tú ya no vas a esa escuela. Entonces, muchas veces, muchos están por lo mismo de la corrupción, de la delincuencia, otras familias decidieron hacer homeschooling. Otras, como les digo, porque renegaron del sistema educativo mexicano. Otras porque, pues, igual forma, a lo mejor no les quedó otra opción, ¿no? Porque estaba lejos y demás. Pero nosotros tenemos que ver, adelante, que nosotros tenemos que hacer, somos católicos,
Y nuestro principal meta de hacer el homeschooling es porque somos católicos, porque queremos llevar a nuestros hijos al cielo. Entonces, esta opción educativa católica en casa tiene como objetivo conducir al niño al amor y al temor de Dios a través de su propia formación académica. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme vaya aprendiendo el niño, también va a ir aprendiendo de Dios, ¿no? Que conforme aprenda matemáticas, pues también se va enamorando de Dios. Conforme aprenda geografía, civismo, ciencias naturales, pues tiene que ser un complemento para que puedan llegar al cielo. Y ese debería de ser nuestro objetivo como familia, estar firmes en la fe, cimentados sobre Jesucristo, que es nuestra roca, para poder hacer homeschooling. Como le llaman ahora los hermanos protestantes, que anteriormente se les llamaba herejes, los hermanos protestantes, ellos ya tienen más madurez en este tema del homeschooling, porque ellos sacaron a sus hijos de las escuelas desde hace mucho tiempo. No sé si ustedes conozcan a algún protestante. Ellos ya llevan aproximadamente como 20 años haciendo escuela en casa. De verdad, ¿eh? Y ellos están más maduros. Esta no es una idea tan nueva, pero nosotros como católicos tenemos que defender nuestras convicciones y llevar a nuestros hijos al cielo a través de esta. ¿Cómo? Pues a través, como todos sabemos, pues de lo que nos da la iglesia, ¿no? A través de los sacramentos, de la Eucaristía, de la confesión. Hay que decir, por ejemplo, con mi esposa y yo muchas veces, de inicio, cuando lo tratamos de hacer lo más que podemos, nuestra primera actividad de homeschooling es, tenemos que ir a misa, ¿no? Para darle gracias a Dios que nos da un día más de vida, que nos deja estar con Él. Y esa sabemos que es la primera actividad de homeschooling. Y que normalmente los niños no hacen. ¿Por qué? Porque dicen, híjole, el tráfico, el camión, la escuela, los libros, no, pues todos estamos preocupados en vez de ver lo que realmente importa. Bueno, entonces esta educación en la casa hace que los padres tengan una dedicación total hacia los hijos y una educación más personalizada, individualizada, de acuerdo a las capacidades de nuestros hijos, informados sobre todo en la fe. ¿Qué quiere decir esto? Sobre todo que pues nosotros podemos educar a nuestros hijos, como les digo, la escuela pues tienen a montón, ¿no? Y ahí les van dando, y el que va entendiendo y exponen, y el que va entendiendo bien, y el que no pues se va retrasando, y así van. Y acá no, acá es una educación donde tú como padre te puedes sentar con tu hijo y decirle, a ver, hijo, ¿qué tema estamos viendo hoy, no? Y yo les digo que Dios nos capacita de inicio, ¿no? Porque muchas veces tenemos miedo, yo creo, a decir, pero es que, ¿qué tal? No sé mucho una materia. Hay que pedirle a Dios. Yo estaba viendo el testimonio de una señora que tenía miedo de una materia de ciencias naturales, creo, porque ella era malísima. Pero ya iba a misa. Y ya no le pedía a Dios, ayúdame. A tal grado que un día en la misma iglesia, conoció una maestra que era maestra de ciencias naturales y se ofreció a ir a su casa a ayudarle a darle clases a sus hijos. De esa materia que ella desde plano se declaraba como no, pues no. Entonces Dios provee, así como les proveía a nuestros padres de Abraham cuando iba por el desierto y le mandaba el maná que bajaba del cielo, pues nosotros tenemos que confiar en Dios y cuando nosotros hagamos homeschooling todas las cosas que le pidamos a Dios, pues también nos las va a dar, claro, las cosas necesarias, ¿no? Porque si le pedimos, ay Dios, es que yo no tengo espacio, quiero una casa grande, que tenga un salón, que tenga mueblecitos y que tenga todo el material y demás, pues no, obviamente las cosas necesarias para la salvación de nuestros hijos, claro, ¿no? Bueno, entonces el homeschooling tiene carencias, pues seguramente tiene carencias, ¿no? Porque no es lo mismo tal vez una escuela que se gastó pues $1,000,000 en infraestructura, ¿no? Que tiene sus laboratorios y eso, pero pues a lo mejor nosotros no vamos a tener eso. Sin embargo, nosotros como padres tenemos que tener la capacidad o las ganas, pues primero confiar en la promesa de Dios y segundo, pues de revisar que todas esas cosas siempre se pueden hacer de una manera, de una cierta manera un poquito más sencilla, ¿no? Los experimentos que haces en la escuela, todo se puede hacer. Por ejemplo, nosotros no tenemos una cancha de fútbol en la casa, ¿no? Pero pues llevamos a nuestros hijos al parque con la mayor frecuencia y nuestros hijos también ven que esa actividad dentro del homeschooling, pues normalmente los niños que van a la escuela no la pueden hacer. Van al parque, el parque está solo, de igual forma, pues muchos, pues está solo el parque y ellos aprovechan, se suben a los juegos, o vamos a hacer actividades deportivas, ¿no? De andar corriendo, de andar jugando, de proponer más juegos y demás. Bueno, lo que les quiero decir es que los niños que hacen homeschooling son niños que tienen un mejor rendimiento en su ritmo de aprendizaje. Es decir, aprenden más rápido. Y eso es contrario, ¿no? Muchas veces nosotros creemos, no, es que cómo va a aprender afuera de la escuela,
Pues no, yo les garantizo, yo lo veo con mis hijos, que ya aprenden mucho más rápido. De igual forma, luego está uno sentado y de repente, papá, ¿verdad que esa es una llave inglesa? Y digo, pues quién sabe lo ha dicho. Pero es una llave inglesa. Y de igual forma ya me dicen, papá, mira, te escribí algo. Y llega mi hija, tiene 5 años, se supone que si fuera en el kinder, fuera a pasar antes de en el kinder. Pero mi hija ya sabe escribir todas las letras. Ella ya sabe escribir todas las letras, así, si tú le pones, obviamente a lo mejor todavía no sabe leer, pero si tú le pones a copiar, ella sabe escribir todas las letras sabidas por haber. Y yo digo, bueno, pues ese es el resultado del trabajo que ella solita, bueno, que su mamá también hace obviamente con ella, pero que ella también solita va desarrollando esas ganas y ese gusto por estudiar, por escribir, por echarle ganas, por aprender. Bueno, tienen mayor madurez también, los niños tienen mayor disciplina, también tienen disposición para estudiar de forma autónoma. Ustedes ven en la escuela cómo los niños agarran y llegan y les dicen, hijo, ponte a la tarea, y que dicen, ay, mamá, pues no, pues es ilógico. Imagínense, van a la escuela, ¿cuántas horas los dejan? A los que bien les van, a la primaria van de 8 a 1, que son, ¿cuánto? 9, 10, 11, 12, unas 5 horas, ¿no? A los que bien les va. Porque ahora las escuelas modernas dicen que es educación de tiempo completo, no sé qué cosas sacaron, y los dejan desde las 8 y los recogen hasta las 4 de la tarde. Y ya, ¿y qué actividad les meten? Les meten que actividad de yoga, que actividad de puras cosas ahí raras, que no nos ayudan para nada, al contrario, nos alejan de nuestra fe, ¿no? Decía un conocido, ¿no? Bueno, que después no nos quejemos si llevamos a nuestros hijos a las escuelas, después no nos quejemos cuando vayan de la secundaria y nos digan, papá, no quiero ir a misa. Así nos decían, no se quejen cuando llegan y les digan de la secundaria, papá, no quiero ir a misa. ¿Por qué? Porque si estás tu hijo en un sistema educativo donde se supone que es laico, gratuito, obligatorio, y la laicidad lo entiendes mal, pues la laicidad es como que no, aquí no podemos hablar de nada. Ah, pero podemos hablar de yoga, de Islam, porque sí nos hablamos, pero no hablemos del cristianismo, no hablemos de nada de la iglesia, ¿no? Porque ahí sí nos ponemos pesados y no. Es más, hasta los niños que son de otras sectas que no los dejan cantar el himno nacional y todo, y no hay problema. Pero no pues son católicos que hablen de la iglesia y que crean en Cristo, porque ahí sí se ofenden, ¿no? Esa es la realidad que vivimos. Se ofenden en las escuelas. Y entonces esos niños que poco a poco los van limitando, los van diciendo como que no, la religión no, aquí no hables de religión, no, pues Dios no nos creó, nos venimos de los monos. Dice otro sacerdote por ahí en una plática, pues yo nunca he visto un mono que se convierte en humano, ¿no? Y ya he visto investigaciones de muchos años y no ha habido nada. Y nos meten teorías raras y teorías falsas. Entonces confiamos más en esas teorías, creemos más en esas teorías. Entonces los niños las creen. A un niño dile, venimos de Dios, de la sexto de primaria, ¿qué te va a decir? No, pues venimos de los monos, ¿no? Y es más fácil para ellos creer que viene un chango, que están en los zoológicos, encerrados, hay muchos con los que venimos de Dios, que Dios nos creó. ¿Por qué? Porque así es el sistema educativo. Entonces no nos quejemos, nos dice un sacerdote que en una plática, que cuando los hijos nos lleguen y digan, papá, no quiero ir a misa, pues ¿cómo lo vas a obligar, no? Si tú mismo lo estás llevando a un sistema que eso es lo que te lleva, bueno, nosotros como padres, en la presencia de padres como educadores, implica la transmisión de valores, porque nosotros, pues, al estar todo el día con nuestros hijos, le vas inculcando los buenos valores que tú traigas, ¿no? Si tú quieres que tu hijo no diga mentiras, pues tienes que decir mentiras, pero si tu hijo está ahí contigo y lo corriges y le dices, no, hijo, no digas mentiras. Si tú quieres que tu hijo se porte bien, tú tienes que estar diciendo que tú pórtate bien y tienes que estar guiando, y en ese proceso poco a poco le vas inculcando los valores que tú quieres como familia y hábitos, comportamiento, que los valores que nosotros deberíamos inculcarles son los valores cristianos, ¿no? Que respeten la ley de Dios, que amen al prójimo, todos esos valores cristianos, nosotros debemos inculcarlos en nuestros hijos para que lo vayan adquiriendo poco a poco. Bueno, su ritmo de estudio también una parte es que ellos pues también deciden cómo van en su ritmo de estudio. Es decir, pues hay niños que aprenden bien rápido, ustedes yo creo que lo han visto, ¿no? Algunos niños que dicen, híjole, ese es re inteligente, o no, hay otros que de plano cuesta más trabajo, porque ningún niño, todos tenemos la capacidad de aprender, pero hay niños que tal vez les cuesta más trabajo, que tienen que repasar más los temas. Entonces, con este método también los niños van aprendiendo a su ritmo, es decir, nadie los va carrereando. No es que te tienes que aprender la tabla de 3, tienes que aprender, si no, no pasas la materia. Pues acá no, habrá niños que a lo mejor se tardan un poquito más en repasarla, y uno como padre puede elegir el material, tal vez que las escuelas no se preocupan por eso, ¿no? El material lo tienes que elegir, lo puedes elegir para completar y que tal vez el niño se vaya adecuando poco a poco a ese tipo de operaciones. Hay material muy bueno como el material Montessori, que pues por default te ayuda a que el niño se autocorrija, ¿no? A que es autocorrigible, a que el niño autoaprenda, a que el niño investigue, y además está bonito.
O sea, les llama la atención y poco a poco van jugando, si lo quieren ver así, y el niño va aprendiendo y se va autocorrigiendo. Bueno, no es jugar, va aprendiendo más bien, ¿sale? Va autocorrigiéndose y va aprendiendo y aprende bien y se le queda grabado. Y no tanto como que uno por dos, como, y lo repetimos tantas veces como pericos que al final no comprendemos, ¿no?, cuál es el objetivo de un tema tan básico en la escuela. Bueno, los niños también son más tranquilos, son más sociables. En un ratito más vamos a hablar de eso. Los niños de homeschooling son más sociables. Y eso es contrario, ¿no? Bueno, es que vamos a verlo. La sociabilización es algo que le preocupa a toda la gente. Oye, pero lo sacaste de la escuela, híjole, ¿cómo van a sociabilizar? Pues a socializar, ¿cómo van a, como que piensan que de plano, al sacarlo de una escuela, lo vas a tener encerrado en un cuarto de 2x2 con rejas y le vas a pasar su comida por una rendijita, ¿no? Pues no, ese no es el objetivo de homeschooling tampoco, ¿no? Por ejemplo, hay niños de homeschooling que a lo mejor hacen en Estados Unidos, no sé si vieron a una gimnasta que ganó las Olimpiadas, una morenita apenas, no sé cómo se llama. Esa hace homeschooling. Entonces, a partir de les da tiempo de hacer más actividades. Por ejemplo, mi hija apenas tiene unos meses que la metimos precisamente a gimnasia rítmica. Entonces, bueno, Erika va y está tratando de estar presente siempre cuando ella entrena, ¿no? Para también estar pendiente de nuestros hijos. Pero lo que sí han hecho es que pues ahí sociabiliza con los maestros, bueno, con las maestras de gimnasia, con los demás niños de su edad que van. Y, por ejemplo, mi hijo Dani, el mediano, como está chico, pues no le contamos actividad, entonces mi esposa se le ocurrió la idea de pues crear un equipo de fútbol. Entonces nosotros allá creamos es como un entrenamiento de niños de su edad, y yo soy el entrenador, se supone, ¿no? Entonces, de verdad, entonces tú ves ahí como los niños van, puros papás que hacen homeschooling, claro, porque allá en Querétaro les comparto rápidamente que aproximadamente hay ya ahorita como 70, 80 familias que hacen homeschooling. Imagínate, son familias grandes, no son familias de niños, unas tienen 5, otros tienen 6, otros tienen 4, así. Nosotros somos de los más o menos chiquitos que tenemos 3. Entonces esas familias que hacen homeschooling, nos juntamos y hay muchos niños de la edad, ¿no? Entonces van niños como de 3, 4 hasta 6 años, póngale, y vamos entrenando y vamos compartiendo y vamos sobre todo inculcando valores a los niños, ¿no? Y son actividades que pues nos juntamos los sábados. Entonces ellos van sociabilizando. Y aquí hay algo que vale la pena que vale la pena comentar, es que importa mucho también. Imagínense, los jóvenes de ahora, ¿ustedes han visto cómo sociabilizan los jóvenes hoy? ¿Sí han visto o no han visto? A ver, ¿cómo sociabilizan los jóvenes? En el Face, en el WhatsApp. ¿Cómo más? A ver, díganme. Los que salen, vamos a suponer un joven de 15, 16 años que salga. Papá, ¿me das permiso de salir? ¿Cómo sociabiliza un joven de esos? Sí. Puras groserías. Luego después, ¿cómo más? ¿A poco no? Pues no andan acá con su botella en la mano acá sociabilizando. Fumando. ¿Qué más hacen los jóvenes? Sus redes sociales. Las redes sociales. De repente llegan y van a una tapeada, un antro, no sé. ¿Y cómo? ¿Qué hay ahí? Un chorro de volumen, ¿no? ¿A poco pueden platicar ahí? Música. Escucha por un chico y gritando. Entonces yo les pregunto, ¿eso es sociabilizar? No. Al contrario, eso se desocializan. Van al revés, es el proceso inverso. Es que nosotros tenemos mal el concepto de socializar. Socializar es compartir con otros niños, convivir con otros niños, aprender de ellos, ¿no? Y en la sociedad no está así, en la sociedad es al revés. Aquí salen a puro decir groserías, a puro andar de vagos, a puro andar, etcétera, etcétera. Por lo general, no quiere decir que sean todos, porque todavía hay familias que se preocupan por sus hijos, pero la sociedad así está. Entonces es al revés, los niños de homeschooling no socializan así. Los niños de homeschooling, por ejemplo, en mi caso son 3 hermanos, ellos socializan para iniciar con sus hermanos, que es día a día, con ellos juegan, con ellos pelean, con ellos hacen todo. Después mi hija va a gimnasia, después mi otro hijo va al fútbol y socializan con muchos hermanos. Vamos a la misa, bendito Dios que tenemos, que hay misa de Tridentina allá también en Querétaro. Entonces van a la misa de Tridentina y ahí tienen un chorro de amigos más. Y te das cuenta que ellos socializan, mis hijos, con tanto como niños chiquitos, con niños más grandes. Y no tienen ningún problema en jugar con ellos, no tienen ningún problema en platicar con ellos. Uno se lo imagina y dice, ¿sabes qué? Lo alejas de la sociedad. Y pues no es así. Al contrario, son niños que aportan más a la sociedad. Y si vamos a hablar de socialización, pues tiene que ver mucho la vida social. ¿Qué quiere decir? ¿Qué aporta a tu familia? ¿Qué aporta ese niño a la sociedad? ¿No? Si eso es socialización. ¿Qué aporta ese niño también a la sociedad? Los niños de ahora difícilmente van a aportar muchas cosas porque están entrenados para que si les dicen brinquen. Los niños de homeschooling por lo general son niños que investigan. Anteriormente a mí me sorprende mucho cómo en la antigüedad
por ejemplo, pues a lo mejor los grandes matemáticos, ¿no? Isaac Newton, ¿cómo lo hacía, no? Pues no había nada de esas cosas. Díganme ustedes ahora en qué estamos avanzando en la tecnología, ¿no? A lo mejor, pero ¿en qué más? Ya no hay investigaciones, en México está muy retrasado. ¿En qué? La ignorancia. México está muy retrasado socialmente. México es un país, les voy a contar un estadístico que dice que el México, comparado con los mejores sistemas educativos del mundo, como lo es el de Finlandia, estamos retrasados en matemáticas como 20 años. O sea que tienen que pasar 20 años para que igualemos a ese país. Igualemos a como está ahorita, pero pues ese país va a seguir progresando. En español, en lectura de comprensión ya no vayamos mal, estamos 65 años atrás de esos países. ¿Y qué hacen esos países? Les voy a decir, la educación en esos países no empieza a los 3 años como aquí, empieza hasta los 6, 7 años, creo que a los 7 años empieza la educación. Todos los primeros años el niño convive en la familia, le enseñan a barrer, le enseñan a trapear, le enseñan a ayudarle a sus papás, le enseñan a ir a la tienda, a cargar cosas, a hacer cosas de vida práctica que le ayudan a los niños a desenvolverse mejor. Eso es lo que hacen los países mejores, que están catalogados como los mejores del mundo. Y después de a los 6 años entran a la educación y van a la escuela solamente 3.5 horas diarias, no más. Y de esas 3.5 horas les dan 1 hora para comer, para recreo y demás. Entonces, ¿cuántas horas estudian? 2 horas y media es el tiempo efectivo que estudian. Y de tarea les siguen dejando, a lo mejor poquita tarea, pero un promedio de 2 horas semanales, póngale 2 o 3 horas semanales. Es decir, ¿cuánto diario? ¿Media hora les gusta más? Y no más. Aquí en México vamos a la escuela, vamos 5 horas, 6 horas, 7 horas. ¿Y cuánto tarea nos dejan? Llegan los niños a la casa y papá, ya está el papá, no hay con el libro y que esto y que aquello y que el otro. Y trabajan más en la casa que en la escuela, díganme si no es cierto. Había una mamá que renegaba y decía, pues es que yo saqué a mis hijos porque yo veía que todo lo que les enseñaba yo. Si iban a la escuela, sí. Pero cuando llegaban a la casa, pues yo empezaba y matemáticas, y yo me di cuenta que pues al final yo era la que terminaba enseñando y lo que sabían era por mí, por lo que yo les decía en las tardes, entonces ¿para qué perder el tiempo, no? Y realmente esa es la realidad de nuestro país, estamos muy retrasados en educación. Hay países muy desarrollados, como por ejemplo como Japón, que pues educación es otra y se ve, ¿por qué? Porque investigan, porque crean cosas, porque son, bueno, es una educación diferente. Aquí en México no hay investigación. Mi esposa como ingeniero les podrá decir, anduvo un tiempo investigando cuando recién salió de la carrera, así como era la investigación en su carrera, y casi no hay. No hay áreas de investigación, o sí hay, pero le tienes que estar muy lejos, tienes que irte toda tu vida y no hay nada así como... Es muy, muy raro, ¿no? Y en México somos muy inteligentes, en México hay muy buena... Las personas como tal, pues deberíamos de ser de los mejores países del mundo, ¿no? Pero eso no puede ser si simplemente no cambiamos nuestra forma de pensar, si seguimos adaptándonos al sistema y sobre todo un gobierno aquí que nos quiere decir cómo educar a nuestros hijos, que nos quiere decir qué les van a decir a nuestros hijos. Ustedes no se sepan, yo creo que sí. En otros países la ideología de género es aprobada, ¿de acuerdo? Aquí, bendito Dios, todavía no. ¿Esa ideología de género qué es? Pues que tú puedes hacer lo que quieras hacer, ¿no? Que no importa si eres hombre, mujer o chavo, lo que quieras, tú eres lo que quieras hacer. O sea, ya formalmente ya está implícita en la escuela, ya hace este año que viene ya entra. Sí, sí, claro, ya está, ya hay muchos temas que seguro que la discriminación y que ya están ahí, pero lo que quiero comentar y a lo que voy es que en otros países, por ejemplo en Alemania, ya van varios papás que meten a la cárcel, porque no llevan a su hijo a la escuela el día que hay clases de educación sexual. No lo llevaron, no, es que no, se reportó enfermo, no nada, como no lo trajiste, si nosotros sabemos que eres cristiano y que por ese tema no lo trajiste, le metían una demanda a los papás y el papá pasó no sé cuántos días en la cárcel, 3 o 4 días, como multa o no sé cómo llamarle, porque no llevó a su hijo a la escuela y con la sentencia de que si lo vuelve a hacer, pues lo vuelven a meter a 1 mes y así. Y con la sentencia de que si no entiende, pues se lo van a meter. Eso es en Alemania, ya van 2, 3 casos en Alemania, en Canadá es lo mismo. Entonces, ¿nosotros queremos como sociedad que pase eso? Pues no, bendito sea Dios, las leyes todavía en México no han permitido, bueno, dice la ley, ¿no? Que todo niño tiene derecho a la educación, pero no dice cómo, ¿no? ¿A poco dice, lo vas a mandar a la escuela tantas horas? Pues no. Entonces, mientras nosotros comprobemos que a nuestros hijos lo están educando, pues no debería haber ningún problema. Y eso no es tan difícil. Muchas veces nos preocupamos los papás por decir, bueno, es que ¿cómo se dice mi hijo está aprendiendo? Pues tú te das cuenta como papá. O sea, tú te das cuenta qué le enseñas para iniciar. Si no, tú te das cuenta que le enseñas y también ves cómo el niño progresa. Y no necesitas de una calificación de un 0, un 1. ¿Cuántos niños por sacar un 0 no han hasta renegado y hasta se han dejado de la escuela y demás? A lo mejor hay niños, imagínense que uno de los pintores, no sé, como Miguel Ángel, ¿no?
Hubiera dicho, no, es que no eres bueno para las matemáticas, no, pero es que yo quiero matemáticas. Y que lo hubieran dicho en la escuela, pues no tendríamos sus obras de arte por ahí pintadas, ¿no? Sus esculturas. Hay niños que nacen y que tienen un talento para la pintura. Hay niños que nacen y tienen un talento para las matemáticas. Hay otros niños que nacen y tienen un talento para otras cosas. Dios da los talentos. Entonces nosotros como padres tenemos la obligación de desarrollar sus talentos, de explotar sus talentos, ¿no? Pues de ayudarlos a crecer. Entonces imagínense, si tú le dices a tu hijo, no hijo, ¿qué tienes que ser el mejor en matemáticas? Tienes que sacar 10 y te enfocas a eso y tu hijo va a ser un gran pintor, pues ya le amolaste la vida, ¿no? Pues va a vivir la vida frustrado, no le va a gustar, no le va a gustar lo que hace, no va a querer hacerlo, va a crecer traumado, por así llamarlo. Entonces nosotros tenemos que tener conciencia que cada niño es diferente, que cada niño aprende de forma diferente. Además son niños también que son más dóciles, que son alegres y que son más imaginativos. Pues sí, porque imagínense, simplemente en el homeschooling, nos decía un padre de, también unas traducciones de la fraternidad, de que es muy conveniente para un niño que hace homeschooling, pues que no tenga tele, ¿no? Que no tenga tele, como decía el hermano Nacho, una vez que él agarró con sus papás y vio que se peleaban y pum, aventó la tele por la ventana, ¿no? Nosotros tenemos que también alejarnos de la tele. Entiéndase como la tele, no solamente el aparato, porque el aparato, pues a lo mejor lo puedes tener ahí sin prender, ¿no? Como hacía cuando veía yo el Chavo del 8 que decía, puedo poner la tele, sí, pero no la prendas. Y si no, así debería estar ahí, bueno, pues no tiene caso. A ver, dígame, ¿qué enseñan de bueno la tele? Que la tele así, la TV abierta, yo no, cuando vea tele, pues yo digo, si no hay nada absolutamente bueno que les dejen a nuestros hijos. Las novelas no se digan, ¿no? Pues van de mal en peor. Las caricaturas, pues puras cosas satánicas, díganme si no es cierto, ¿no? Y puras cosas inmorales. Yo apenas una vez vi una caricatura con mi sobrinito que se insultaban, se decían cosas, pero oye, pues, ¿cómo no? O sea, ¿qué les están enseñando? Y bueno, son niños más imaginativos porque al estar en casa desarrollan más hábitos de lectura, desarrollan más, no tienen tele, y pues obviamente eso les ayuda pues, a jugar a lo mejor con cosas, imaginarlo, a construir, a hacer, a deshacer. Bueno, los niños también se desenvuelven, como vimos, con total naturalidad. No crean que por estar los niños de homeschooling, nada, es que son niños raros. En la sociedad quiere verlos así, no son niños raros, esos niños, pues no, son niños que se desenvuelven con total naturalidad, es más, hasta luego andan, hasta parece que son, pues no sé, más sociables que los demás, ¿no? Y dicen, mira qué bonito niño, ahí andan saludando, y yo, bueno, ¿cómo estás? Y platican, y eso, pues, que, no, si tú no dices a la gente, no los ven mal, por así llamarlo, no deja de que los vean, simplemente no se dan cuenta que, pues, estudian en casa. Son niños tranquilos que saben escuchar conferencias, por ejemplo, o una homilía, una catequesis. Los niños, ¿qué hacen cuando están en la catequesis? A ver, díganme. Pues nada más andan chacoteando, ¿no? Yo, por ejemplo, estamos llevando a mi hija a la parroquia que está cerca de nuestra casa, según la catequesis. Lleva un año lleva la catequesis. ¿Saben qué le han enseñado? Yo me quejo amargamente con eso de mi esposa. ¿Saben qué le han enseñado? Llevo un librito de algo de Dios, que porque es escolarizada también. Es escolarizado, pues estará ahí presente, no nada más calentando el asiento, yo creo. Porque realmente no le han enseñado, pues lleva con la creación creo todo el año y nada más pinta. Lleva sus colores y pinta. Digo, pues a mi hija, bendito Dios, sabe el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, el Credo, y se lo sabe también el Padre Nuestro latín, el Ave María latín. Pero es porque mi esposa y yo se lo hemos enseñado. No porque la catequesis se lo hayan enseñado. Entonces esos niños, aún así, en las charlas, en las homilías, ponen más atención. ¿No? Pues imagínate, los niños de ahora, los adolescentes, tú vas y si le dices a un niño que va saliendo de misa, oye, ¿qué dijo el padre en la homilía? ¿Qué te va a decir? Bueno, ya, ¿de qué se trató la primera lectura? Pon el evangelio, que es el principal. Bueno, ¿qué dijo el salmo? Pues no saben, pues de verdad que hagan el experimento un día que vayan así a una iglesia a un niño que le gusta de 12 años, entonces pregúntele eso. ¿Qué dijo el padre? No saben. ¿Por qué? Porque no ponen atención. Porque no ponen atención. Y eso que tuvieron una hojita que les dieron al entrar en la parroquia y leyeron, Todavía fueron siguiendo la lectura. Y hasta, a ver, déjame ver, y ya como que le dan vueltas y ya hasta, como que ya las dicen, sí es cierto que era esto. Pues no ponen atención los niños. Y en lectura de comprensión, como decía, estamos millones de años. Mi esposa daba clases en la prepa. Un tiempo estuvo dando clases hace muchos años antes de que nos casáramos. Y ahí en esa prepa, y les decía a los niños, a ver, vamos a leer, y se ponen a leer y no sabían. Les preguntaba de lo que acababas de leer y no. O sea, no es como si estuvieran así como zombies o no sé, cosas raras, ¿no? Como decir, ¿dónde está? Bueno, son niños autónomos en el aprendizaje.
Y desde corta edad se les enseña a ser autónomos. Cuando enseñan a barrer, a cambiar, se paran, son más ordenados y sobre todo tienen más autonomía para aprender. No hace falta que uno esté sobre ellos y ponte a estudiar, y ponte a hacer esto, y ponte a hacer esto. Solitos agarran. Hoy voy a agarrar mi libro de, no sé, de X cosa y voy a hacer una situación, por ejemplo, con mi hija de superioridad. Agarro un libro de matemáticas y ya se puso a hacerlo. Y no sabe leer, y me decía, papá, ¿verdad que aquí tengo que hacer esto? Y yo le decía, sí, mija, y sí era lo que tenía que hacer. Aquí tengo que identificar cuál es diferente, ¿verdad, papá? Sí, mija, y ya, papá, mis solitas lo ponía a hacer. Ya llevaba como 3 o 4 ejercicios y yo te dije, bueno, son niños que tienen más autonomía que los demás niños para aprender. Y como habíamos dicho, su rendimiento es su rendimiento es mayor que digamos, ¿sale? ¿Qué es eso? Pues que si nosotros, que no es el objetivo, ¿no? Si nosotros lo pusiéramos a competir como en la escuela, porque la escuela es una competencia, a ver quién saca más, a ver quién es el más burro, a ver quién es el mejor deportista, pues es una competencia, ¿no? Al final. Y eso un niño le genera estrés nada más. ¿Por qué? Porque en vez de esforzarse por aprender, se esforza su vida todo por querer ser el mejor, ¿no? Porque, pues yo quiero ser el mejor de esta escuela, aunque no aprenda nada. Entonces, si nosotros pudiéramos, está comprobado, por ejemplo, hay familias en otros países, por ejemplo, creo que en Colombia era un chino uno de esos dos, donde agarraba una mamá preocupada y decía, yo voy a llevar a mis hijos a una escuela que les haga una evaluación, ¿no? A una privada. Ella pagaba, se puso de acuerdo con la directora, le dio un chance, y veía que sus hijos salían mejor que todos los niños que iban a la escuela. O sea, iba a la evaluación y si un niño más alto era 9, le sacaban puro 10 sus hijos. Entonces, con eso ya dijo, no, pues es que ya después ni fue, dijo, pues que yo no tengo la necesidad, mis hijos van muy bien. Entonces, son niños, si los pusieran a competir de un mayor rendimiento, que no es el objetivo, ¿no?, de la escuela. Bueno, también muestran un interés innato. Yo, por ejemplo, a los niños que les doy fútbol, cuando vamos a entrenar, andan los niños y pues están chiquitos, hay uno como de 4 años, 3 años, creo, y de repente iba corriendo y decía, una huella de dinosaurio, y se quedaba, y sí, miren, y empezaba ya a pintarla y todo, de verdad, ¿eh? O sea, los niños de Hong Kong son niños, y yo es como que, puedo entrenar en vez de estar viendo. No, pero bueno, esos son niños que les gusta, investigar, ¿no? Que tienen el interés por las cosas. Son niños más sociales también. Bueno, esta educación que es católica, bueno, que nosotros debemos verlo de forma católica, como les digo, permite precisamente que nosotros como padres podamos seleccionar los libros de texto, de lectura, que sean acorde a nuestra doctrina y al magisterio de la iglesia. Pues sí, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros, si vamos a enseñarle una materia, pues tenemos la opción de elegir. ¿Ustedes han visto los libros que les dan en las escuelas públicas? Yo creo que los papás que tienen hijos en primaria sí los han visto, ¿no? O en el kinder, ¿sí los han visto? ¿Cómo son? A ver, díganme. Son coloritos bonitos, imágenes bonitas, son así caricaturas bien padres, que los días te den ganas de estudiar. ¿Sí los han visto cómo son las imágenes? Por ejemplo, yo con mi hija lo veía de uno que les decía de la feria cuando iba al kinder, ¿no? Eran imágenes puntiagudas, que tenía una bruja, que tenía un duende, y que estaba en una feria, y era una feria así como hasta oscura, que si a mí me dicen, yo lo veía como un libro de terror, ¿no? Dices, oye, esto parece libro de terror. En vez de impulsarte como a animarte a estudiar, dices, oye, pues esto me genera terror, ¿no? Me da miedo, no sé. Díganme si no es cierto, yo creo que todos nos acordamos cuando fuimos a la primaria, ¿cómo las lecturas eran igual? Eso no cambiaron. No había lecturas que hasta como que te las daban y te decían, y tú decías, ay, como que este muñequito es feo. Pero te lo hacen y la veías tanto que te acostumbrabas a eso, ¿no? Eso psicológicamente, dice una familia, es una familia que son psicólogos de Monterrey, que eso daña a los niños, que los vuelve violentos. Una psicóloga dice, esos libros los vuelve violentos, eso los deprime, y un montón de características negativas. Entonces, ¿qué hicieron ahí en Monterrey? Se organizaron los papás en las escuelas privadas y rechazaron los libros, y claro, la escuela, pues, buen negocio, ¿no? Y si compraron libros particulares, y los libros particulares, si han visto libros guías particulares, ¿cómo son? No, las particulares, ¿cómo son? Más coloridos, ¿sí o no? Dependiendo de la editorial, hay unas que hasta están bonitas, ¿sí o no? Dices, ay, mira qué padres, dibujitos, circulitos así bien hechecitos, con colores llamativos, bien estudiados, con calcomanía, bien estudiados para los niños. Dices, mira, tú ves al niño y luego, mira esta calcomanía, y no hace falta ni que le digas, agarra, pone el círculo y lo pone en su bolita, agarra, pone el triángulo y lo pone en el triángulo, así no hace falta ni que le digas. ¿Sí o no es cierto? Entonces, imagínense ese material, cuánto daño le puede hacer. Entonces, con nosotros como padres en el homeschooling, podemos decidir qué materiales utilizar. Más adelante también vamos a hablar un poquito más acerca de algunos materiales, tal vez,
que podemos utilizar y sobre todo que vayan de acuerdo a nuestras convicciones como católicos, ¿no? De igual forma, las lecturas, hay familias allá que les dan, por ejemplo, a sus hijos. Tenemos un amigo que tiene 5 hijos y le da, por ejemplo, yo le decía, es que había un santo, a su hijo, ¿no? Le estamos convertiendo, le da un santo que joven murió y decía, no, yo prefiero morir antes de cometer un pecado. Y el niño luego dijo, se llama Santo Domingo de Guzmán, y me empezó a decir su vida y todo. Dijo, oye, pues qué bueno, ¿no? Qué padre que realmente pues se formen también, y los papás son los que les dan esa lectura. Les dicen, mira, póntale esto. Entonces realmente eso nos ayuda mucho que nosotros podamos elegir lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, de esta forma nosotros podemos decir, como decía Santo Tomás Moro, que nuestra casa puede ser un monasterio doméstico, es decir, una iglesia doméstica. Eso decía Santo Tomás Moro. De hecho, Santo Tomás Moro agarró y dijo, yo voy a educar a mis hijos, ¿no? Y él educó a sus hijos en su casa. Él agarró y educó a sus hijos en su casa de acuerdo a valores católicos, a convicciones. De igual forma había más santos, ahorita también se los voy a decir algunos, que igual, por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús, ella se salió y dijo, no, yo no quiero ir a la escuela. Y antes de entrar al convento, su hermana mayor la estuvo educando un tiempo grande en su escuela, en casa. Y después entró al convento con los carmelitas. De igual forma, la mamá de San Bernardo, que se llamaba Alicia, ella también educó a su hijo en la casa. Es más, ella no le dejaba ni juntarse con nadie, ¿no? Y que ni hablara a nadie, porque quería que su hijo fuera santo. Entonces hay un montón, ¿no? Si ustedes leen vida de santos, hay un montón, no, de santos. Hay uno que se llama San Jerónimo Emiliano, que él agarró y su papá se quedó huérfano de mamá, y creo que nada más su papá estaba, y se fue a vivir con la tía, y ahí fue educado. Hasta creo que los 14 años, algo así, también hasta ahí fue educado. Entonces, hay muchísimos santos que educaron a sus familias en la casa. Bueno, nosotros entonces con ese material, pues nosotros podemos pues realmente impulsar a que nuestros hijos realmente aprendan un material católico, un material que nos sirva, y siempre busquen así, con ese material el cielo. Bueno, nosotros pues también tenemos responsabilidad y la satisfacción de que nuestros hijos siempre van a apreciar el bien. Los que escuelan en casa, pues sí, no, porque les enseñas a Dios, y que siempre van a tratar de vivir la verdad. Eso, vayan a una escuela y vean qué falta de valores morales hay en las escuelas. Todos los niños dicen mentiras, todos los niños dicen groserías, niños golpean a otros niños. Eso es lo que queremos para nuestros hijos. Yo les pregunto, ¿no? Cada quien en su conciencia, como les digo, el homeschooling es un llamado de Dios, es una vocación también de la familia, y cada quien en su corazón sabe a qué le está llamando Dios. Lo que sí les puedo decir en ese momento es que no tengan miedo. Pues sí, no hay que tener miedo. ¿Miedo a qué? A que nuestros hijos no aprendan, por ejemplo. Y si el día de mañana Dios nos dice, van a llamar a uno de nuestros hijos, si el día de mañana Dios nos dice, oye, pues llame a tu hijo, ¿de qué le sirvió a lo mejor haberle dado la escuela más cara que el colegio, que les enseñan no sé qué, si al final no tiene lo más importante, ¿no? Que es Dios. Si nunca sus padres estuvieron con ellos. Entonces es una breve reflexión para seguir. Bueno, entonces, ¿de qué se trata el homeschooling? Se trata de educar almas para Dios. Se trata de hacerlos santos. Obviamente va embebida la formación académica, pero se trata entonces de hacerlos santos. Se trata de seguir a Cristo tomando como modelo el hogar de Nazaret, a María, José con el niño Jesús, utilizando los medios que nos ofrece la Iglesia Católica, su magisterio, su doctrina, el catecismo, acudiendo a la vida de los santos como modelos a presentar a los niños. De esta forma sembramos la verdad en el alma de los niños para que sean fieles seguidores de Cristo, para que sean santos. Y que eso va a ser lo único que permanecerá para siempre. Porque como todos sabemos, pues nuestro cuerpo muere, ¿no? Pero nuestra alma no. Esto quiere decir que es la vida eterna. A nosotros como padres nos corresponde esa sublime misión de llevar a nuestros hijos a la santidad. Y bueno, entonces aquí nosotros vemos con un claro ejemplo, pues a la familia de Nazaret, ¿no? Como tal. Jesús, María y José. El niño Jesús ¿a poco dice, iba a la escuela? Pues no, su mamá lo educó, ¿no? Jesús, María y José. Ese es nuestro ejemplo de todos los católicos a seguir, la Sagrada Familia. Y así como Jesús, María y José educaron, Jesús, María educaron, José y María educaron a Jesús, nosotros tenemos que educar a los hijos que
Él nos, Él nos da, ¿no? Que Él nos presta. Entonces, bueno, entonces también me gustaría hablarles un poquito de otras cosas también, y que es bien padre, ¿no? Hay un padre que se llama el padre John Harton. El homeschooling surgió hace muchos años, pero principalmente en Estados Unidos, ¿no? Porque en Estados Unidos, como todos sabemos, es un país que pues, va, la ideología y todas esas cosas ya están más avanzadas. Sin embargo, nació principalmente, bueno, nació desde Jesús María José, pero en estos últimos tiempos, pues ahí se ha dado más. Entonces, dice ese padre, ese sacerdote que les acabo de mencionar, fue el asesor espiritual de Teresa de Calcuta, y como todos sabemos, pues ya la santificaron, ¿no? Ese sacerdote dice, escuchen muy bien, hoy los padres católicos no solo deben soportar la cruz, resignarse ellos mismos a vivir la cruz, sino que tienen que elegir la cruz. En caso de que nadie se los haya dicho, cuando hacemos homeschooling, elegimos una forma de educación. ¿Y qué es transida por la cruz? Que nos va a doler, que vamos a sufrir, que inclusive hasta cierto momento puede ser desagradable, ¿no? Pero que nos lleva al cielo. Este sacerdote es uno de los principales promotores de homeschooling ahí en Estados Unidos. Entonces, cuando nosotros elegimos hacer homeschooling, nos unimos a la cruz de Cristo. Porque así como lo educó María y José, también nosotros educamos a nuestros hijos. Y como todos sabemos, decía un sacerdote, el padre Letú, que si queremos que si queremos resucitar con Cristo, pues tenemos que morir con Cristo, ¿no? ¿Y cómo murió Cristo? Pues en la cruz. Y no hay otro camino. Es más, hasta la iglesia moderna también nos dice lo mismo, ¿no? El que quiera seguirme, que tome su cruz, me siga, eso dice Dios. Entonces, a veces no queremos hacer homeschooling porque nos da miedo, o porque no queremos cargar con nuestra cruz. Ay, pero no, y le dejamos la educación a otros que quién sabe quiénes serán, de qué familias vengan, qué valores traigan, qué pensamientos tengan. Le dejamos la educación a otras personas, la educación de nuestros hijos, que es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque no queremos cargar con nuestra cruz. ¿Sale? Entonces, el homeschooling es un tipo de cruz. Y dice un testimonio de una mamá, que ellos se sentían con la impotencia de no saber qué pasaba en la escuela, ni qué les enseñaban, que muchas veces organizaban hasta como, vamos a hacer una disco ahí, y no los dejaban entrar a ver qué estaban haciendo sus hijos. Y que esa fue una de las principales razones por las que dijeron, no, pues es que quién sabe qué les estoy enseñando, no va de acuerdo a mis valores, a mis convicciones. Sacaron a los hijos de la escuela y empezaron a hacer homeschooling, ¿no? Y eso pasa mucho con nosotros. Nosotros intentamos tener a nuestros hijos en un ambiente religioso, díganme si no es cierto. No intentamos rezar el rosario, no intentamos ir a misa, no intentamos a lo mejor confesarnos con frecuencia y leer Biblia de Santos. Nosotros queremos tener a nuestros hijos en un ambiente pues religioso. ¿Y qué pasa cuando lo mandas a la escuela? Allá también les enseñan Biblia de Santos, allá también les hablan bien de la misa, los inculcan a obedecer y todo eso. Entonces es como contrario, ¿no? Decir, pues es que yo quiero esto para mis hijos, pero por allá los mando a otro lugar. Los echo como se los mando a la guerra sin fusil, ¿no? Yo quiero esto otro para mis hijos. ¿Quién de nosotros no quisiéramos que si un día Dios lo permite y tiene vocación nuestros hijos fueran sacerdote? ¿Por qué cree que hay tanta falta de vocación afuera? Los niños de homeschooling son cuna de vocaciones. Son cuna de vocaciones. ¿Por qué? Porque sus padres les enseñan la fe, les enseñan los valores. Un niño que tiene esos valores, pues va a querer abrazar siempre la fe. Entonces, bueno, eso es muy bueno que lo reflexionemos, ¿no? Porque pues al final, si nosotros mismos en la tele les ponemos a veces música, o les ponemos películas, o los programas de radio ajenos, pues ¿qué esperemos allá afuera, no? O nuestros hijos, ¿cómo le van a decir? No, hijo, tú no vas a participar en ese bailable porque es la canción satánica de no sé quién. ¿Qué les van a decir en la escuela? No, que porque está bailando la canción satánica de Lady Gaga. Y si tú llegas y dices, maestra, es que esa canción es satánica, mire, mejor vas a poner una de Cricri. No, mejor que baile del ratón vaquero, ¿no? ¿Qué te van a decir en la escuela? Ay, sí, señora, vamos a hacerle caso, cambien del disco. Ay, señora, es una exagerada, es una no sé qué es. ¿A poco no nos van a decir eso? Entonces yo les invito pues a que reflexionemos también esa parte, ¿no? Pues bailables de Navidad, del Día de las Madres, de la primavera, ¿de qué otra cosa? El día no, se diga, no el día de Halloween.
¿A poco le dicen a la escuela, ay, sí, vamos a dejar que nuestros hijos vengan vestidos de santo? Día de todos los santos. O sea, saben concursos de disfraces. Y si tú llevas a tu hijo vestido de santo, Nos hacen concursos de disfraces de monstruos. Ya. y si tú llevas a tu hijo vestido de santos, No sacan. Que era el último. si bien te va, lo sacan, ¿eh? Se los sacan, Si bien ¿no? te va. Si no, si bien te va, salte o algo así, si bien te va, porque si no, No. después que le van a decir, le van a poner apodos, ¿no? El santo, el Blue Demon, no sé. ¿Qué apodo? Pues sí, ¿no? Y al final tú mismo estás provocando bullying a tu hijo, dime si no es cierto. No es porque, más que tú mismo provocarlo, pues estás permitiendo, porque tú no lo provocas, estás permitiendo que eso le hagan a tu hijo. Pues al rato que crees que con unos pero contas, pues tampoco hay que quejarnos, ¿no? Pues sí, porque al final eso lo estamos nosotros permitiendo. Y así como esos bailables y fiestas y demás, no podemos decir millones, ¿no? Que hay. Bueno, entonces nosotros también, ahora fíjense, es algo bien chistoso, ¿no? Porque ahora la familia está llamada a cumplir con la misión de los monasterios en épocas pasadas, es decir, a la transmisión de la fe. Cada vez son más familias en el país y en el mundo que hacen homeschooling y que quieren retomar la fe y que quieren regresar a nuestros antepasados, es decir, a la tradición de la iglesia, a lo que siempre ha sido. Cada vez somos más en el mundo. Es increíble. Cuando nosotros llegamos a la comunidad de Querétaro, creo que había como 30 o 40 familias, ¿no? Por ahí como 30, póngale. Y se nos hacía un resto, decíamos, no, pues somos un resto de familias, 30, imagínate. Y nosotros hemos visto cómo diario llegan nuevas familias, todos los días. Todos los días llegan nuevas familias, así un montón, y ya van como 70, 80, no sé cuántos, pero son muchísimas familias. Y de repente organizan, claro, entre ellos mismos también para fomentar la convivencia y la socialización. Entre los mismos niños homeschooling organizan eventos, ¿no? De una misa. Organizan eventos o una convivencia en X lugar, ¿no? De festejar los cumpleaños de los niños de un mes. Y se organizan de verdad, y son niños, yo le digo a mi esposa, yo estoy más de acuerdo que se junten con esos niños que con todos los demás, porque al final son niños, de verdad que se los digo, que no dicen groserías, por ejemplo, que rezan. De verdad son niños que rezan, que no dicen groserías, y tú los ves y no están tan maleados, dices, bueno, pues qué bueno que se junten mis hijos con ellos, y se empiezan a juntar con los otros niños, y pues como que de repente sí, pues a mí no me gusta, les oye, pues espérate, ¿no? No compartes, pelean, son envidiosos, lo insultan. Entonces al final son niños, como les digo, un poquito, y es increíble cómo va creciendo la comunidad, en el mundo, no nada más en México, en el mundo va creciendo esa forma de educar. Porque los padres ya nos estamos dando cuenta que la educación no deja, el sistema educativo como tal, no les deja nada bueno a nuestros hijos. A ver, dígame, ¿quién de ustedes no sufrió bullying en la escuela? Yo porque siempre estaba de gandalla, ¿no? Ahora se pudieron. O sí, te tocaba a ti ser de gandalla, ¿no? Que te los tenías a todos bien controlados, pero bueno. Y no quiere decir que con eso alejes a tus hijos de todo y que nunca más vuelvan a pisar un lugar así, pero lo que sí pasa es que conforme crecen, los niños tienen valores de sus padres que les inculcaron para poder salir al mundo. Entonces ya cuando están en la prepa o en la universidad, inclusive ya hay modalidades también en línea, pero ya cuando están en eso, si van a una escuela y si por ahí llega un amiguito y le dice, ¿qué onda? ¿Qué le va a decir tu hijo? A ver, dime. ¿O qué esperamos que les diga a tu hijo? Pues simplemente que no le den ganas, que no quiera, que esté convencido de que pues por ahí no es el asunto. Y a los demás jóvenes que íbamos, ¿qué te dicen? Pues vamos a echar relajo, vamos a divertirnos, vamos a total, la vida desenfrenada, ¿no? Eso es lo que se espera de los niños de homeschooling, ¿sale? Bueno, entonces hay países, como les digo, que van muy avanzados, como Estados Unidos, Canadá, y muchos países del mundo más que hacen. Y bueno, ya como les digo, hay que tomar nuestra cruz de cada día. Bueno, ahora vamos a cambiar este otro tema, bueno, el mismo tema, pero otro punto. Ese es como concientizarlos de qué tan importante es la escuela, ¿no? La escuela en casa. Ahora muchos tenemos preguntas, ¿cómo se hace la escuela en casa? Yo creo que eso principalmente depende de cada familia. Cada familia tiene necesidades diferentes. Habrá gente que tenga dinero, habrá gente que no tenga dinero, habrá gente, y todos tenemos cosas diferentes, ¿no? Lo que tenemos que tener son ganas de hacerlo. ¿Cómo se hace? Pues de acuerdo a cómo Dios te hagas. ¿Qué material puedes utilizar? Hay muchos currículums, hay muchos libros, es algo libre. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros conocemos, por ejemplo, que hay un instituto aquí en México que se llama el Novis Passion, que da unos materiales, ¿no? Y eso hasta te ofrecen como la certificación. ¿Qué quiere decir eso? Que te da una boleta.
te dan una boleta al finalizar el año y que según tiene, puedes hacer la válida, ¿no? Como si tuvieras que hubiera un año de ciclo escolar. Sin embargo, ellos usan un método de una señora que se llama Charlotte Mason, que fue condenada por el Papa Pío XII, y pues por eso no es tan recomendable. Sin embargo, hay por ejemplo, nosotros conocimos un testimonio de una señora que decía, pues es que yo lo metí nada más por presión de todo el ambiente, que su familia estaba en desacuerdo, que ya le iban a demandar y no sé qué tanto, y pues los metió ahí, y ni sigue el programa ni nada, pero ahí los tienen nada más como para tapar el ojo al macho, como decimos, ¿no? Para que le den papel y ay, sí, por eso, bueno. Hay otro que se llama, que usan los protestantes, que es una educación.net, que ese pues, es muy famoso porque tiene muchísimos años, sin embargo, pues, es protestante, ¿no? Si nosotros vamos con un material protestante, que vamos a hacer que todos vayan a ser protestantes. ¿Por qué les decimos eso? Pues porque tengan cuidado cuando uno anda buscando material, pues se va a encontrar con ese tipo de cosas. Y páginas protestantes, pero un montón. Entonces también hay otro, por ejemplo, otro currículum que es de Estados Unidos y que se llama el Seton Homeschool. Ese es un material muy bueno. Obviamente te registras en línea y ese también, si tú quieres, claro que sale de costo, lo puedes hacer válido. Ese costo para primaria está aproximadamente anualmente, creo que están como está el dólar ahorita, como 8,000, 9,000 pesos por ahí, anuales, ¿no? Pero ese te incluye una certificación. ¿Qué quiere decir eso? Que a ti te van a mandar una boleta cuando acabes de que tu hijo cursó el primer año de primaria en Estados Unidos, ¿no? Y si tú quieres, aquí en México hay un instituto que se encarga de las revalidaciones. Tú le dices, es que mi hijo estudió revalidaciones en el extranjero, es que mi hijo estudió en el extranjero, sí, y te dan la boleta de nada. Es un trámite que cuesta como 50 pesos, creo algo así. Entonces, al final, con eso, si les preocupa un tema de certificaciones, hay millones de formas de hacerlo, ¿no? Tú lo escribes a tu hijo y ya, punto. Ahora yo les pregunto, si alguien tiene unos hijos en una escuela privada, ¿cuánto gastan al año en su escuela? No sé. A lo mejor menos, ¿no? A lo mejor mucho más, yo creo que es muchísimo más, porque aparte tienes que comprar el uniforme de gala, el uniforme de deportes, el uniforme de, no sé, de un bailable, el uniforme de pintura, que su batita, que los colores, los plumones, los libros, todo te lo venden ahí. Y aparte las mensualidades, yo he visto, yo mismo, pero yo he visto que están caras, ¿no? A lo mejor 3,000 pesos, por decir una cifra. Pues si ya tú le sacas cuenta, pues no, y luego más aparte el tiempo, llevarlo, la gasolina, etcétera, pues es muchísimo dinero, hablando del tema económico, ¿no? Pero bueno, ese currículum es muy bueno porque les voy a compartir un poquito. Las portadas de los libros, para empezar, vienen imágenes católicas. No, que la Inmaculada Concepción, no cosas así, imágenes católicas. Dentro del libro tú lo abres y trae la iglesia de San algo en tal país. Y tú vas viendo y, por ejemplo, matemáticas, dice, cuenta cuántas cruces hay. Ya, 1, 2, 3, ¿cuántas cruces hay? O sea, es material católico. Es material católico, de verdad, está enfocado al catolicismo. A mí me ha parecido, bueno, mi esposa y yo, con mi hija llevamos ese, y me ha parecido muy bueno, sin embargo, sí es algo caro. El material es, bueno, nosotros tenemos, si gustan, lo podemos compartir, porque no tenemos problemas, es de kinder, apenas llevamos 1 año. Entonces, bueno, eso es un tipo de materiales, no podemos sacarle copias. Entonces, hagan de cuenta que hay muchas escuelas, hay otros, por ejemplo, otros aquí en México, que llevan las guías de Santillana, que también es mucho más barato, ¿no? Agarran y al año, ¿cuánto vale una guía? Como 600, creo, ¿no? 500, 600 pesos una guía. Más o menos vale eso una guía de Santillana, pero esa ya te trae todas las materias de todo el año. Tú nada más la abres y dices, vamos a hacer la página por si hago páginas. ¿Sí? Y se me olvidó decirles, por ejemplo, de Seton Homeschool, cuando compras el currículum, te dan un libro donde te ayudan, te proponen cómo trabajar. Dicen, día 1 vas a ver estos temas de estos libros, día 2 estas páginas, ahí te van llevando. Entonces, pues no hay pierde. Es claro, sí está en inglés, pero está muy, o sea, no es un inglés así como que si fueras a una conferencia, ¿no? Pues nada más dice, selecciona, es más, no metes a Google, así selecciona la opción correcta y ya, y te lo dan, o pinta las cruces, o sea, si tú lo metes al terapeuta y Google, pues es inglés básico, no es nada avanzado. Es más, como padre hasta te sirve, ¿no? Porque vas viendo nuevas palabras y demás. Pues sí, ¿no? Dice, pues ya voy aprendiendo también tú. Entonces, eso es muy básico, y les digo, la guía Santillana, pues muchos padres llevan esas guías, nada más van las páginas y van haciéndolas y van aprendiendo. Hay otros que inclusive los materiales, no sé si sepan, los materiales de texto gratuito que no son tan recomendables, los bajas gratis en la página de la SEP, en PDF, todo está en digital. Tú te metes ahí, los buscas y bajas todos los libros gratis, de cualquier año. Y los programas, ¿no? De cada año tiene que aprender esto. Entonces hay padres que inclusive bajan esos programas y usan esos libros. ¿Y cómo le hacen después? Oye, pero es que yo no tengo medios. Bueno, padres que, como les digo, bajan internet, ya todos tienen internet, o conocen a alguien que tenga internet y les pueda prestar una computadora, y los pueden fotocopiar, o inclusive trabajar lo digital, o los materiales que se nos ocurran. Muchos que, ¿cómo le hacen? Pues aquí en México, en otros países les comento que ya es muy común eso de homeschooling, muy, muy común.
tanto que los sistemas educativos ya están adaptados para hacer homeschooling. ¿Qué quiere decir? Que tú vas, te inscribes, por eso está en la opción, y te vas, te inscribes y ya te dan como si fuera tu comprobante de estudios, ¿no? Aquí en México todavía no está esa opción. De inmediato, es decir, voy a primero, lo acabo y me dan mi boleta. No, esta es opción. ¿Sale? Pero ¿cómo le hace la mayor parte de las familias que hacen homeschooling? Pues los que pueden pagan un currículum y ya punto, ¿no? Pero los que no pueden, que también es una cosa buena, es que se esperan a que su hijo tenga, creo que son 10 o 12 años, como 12 años, ¿no? Y como no tienen ninguna boleta, cuando tienen 12 años, pues van a hacer un solo examen. Llegan y les dan unas guías, aquí están las guías. Pero imagínense si su hijo hace homeschooling y si su hijo estudió, pues tú como padre sabes que sabe todo, ¿no? Entonces la guía pues nada más es mero trámite, la pones a contestar y se la acaban, ¿qué te gusta? En una semana ya acaban toda la guía. Y van y presentan un examen ante el INEA, que es el Instituto Nacional de Educación para Adultos, y con un solo examen ya pasaron la primaria. Y créanme que cuando llegas a un trabajo, no te van a decir, ay, a ver tu boleta de primero de primaria, ay, a ver tu boleta de segundo, no, pues ya no la tengo, ay, no te van a dar trabajo, pues no. Así no funcionan las cosas. Aquí ni siquiera comprobante de primaria te piden, ¿no? Pero bueno, tú tienes una boleta oficial de primaria, un certificado que dice que tú concluiste tu primaria. Y para la secundaria es lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Y no se diga cuántas horas la educación, ¿has visto cómo se cursa tu propia línea en un mes? Eso no así nos ponen, ¿no? ¿Qué hacen? Pues que con un solo examen no tiene nada de malo, pero con un solo examen pasan. Qué bueno que ya hay medios, ya hay forma. Anteriormente, cuando todo esto estaba a lo mejor muy arcaico, si lo queremos ver, no había tanta tecnología, pues era difícil, porque yo le digo cosas, anteriormente a lo mejor las personas que no iban a la escuela hace 50, 60 años, pues no aprendían, porque de dónde iban a sacar el material, cómo lo iban a hacer, quién les iba a enseñar, ¿no? Anteriormente así era, ahora no nos podemos quejar, ahora estamos viviendo en una era como más moderna, desafortunadamente, digital, donde ya tú consigues todo. Si tú quieres ver un video ¿qué te gusta? Del ciclo del agua, pues vas y buscas un video, vas y buscas una lámina, vas y ya hay millones de cosas de ciclo del agua que hasta lo explican mejor. Sí, ¿no? Porque es un documental a lo mejor hecho hasta por grandes empresas que ya te explican el ciclo del agua. Entonces, pues obviamente ya hay forma, ya hay material para que lo podamos hacer. Hay más páginas web, por ejemplo, hay una que se llama Khan Academic, que es una página que estaba muy bien, pero ya empezaron a meter la ideología del género. Recientemente sacaron un artículo que ya viene un problema de que decía, tal niño tiene 2 papás, ya así estaban los emisores, no, ya metieron la ideología, ¿no? Porque obviamente cuando lo hacen, les sueltan la nota, ¿no? Como a todos los países. También las empresas de internet, bueno, esa empresa es muy buena, pero hay pocas preguntas que son muy malas, como esas que nos educan a la ideología, ¿no? Al final, pues para nosotros como católicos no nos conviene tomar ese tipo de metodologías. Hay otra que se llama Colby Academy, que es católica. Esa también es una, y ellos ya desarrollaron material en español, se llama Colby Academy. Esa no tenemos la fortuna como de conocerla a fondo, pero ya tiene material en español. Y ya también es una escuela de Estados Unidos, también tiene material, puedes comprar. Entonces, y bueno, eso es lo que, así de esa forma las familias de homeschooling lo hacen y van obteniendo los certificados. Ahora, lo que sí les puedo decir es que allá en Querétaro conocemos familias que sus hijos están en la prepa, que sus hijos están en universidades. O sea, que no son así como que, ay, es que ¿qué va a pasar? Tu hijo, no tengan miedo. Hay familias, por ejemplo, una señora, su hijo está estudiando medicina. Y para ser médico, pues necesitas tener ganas de estudiar, y si no, ganas de aprender, pues él le va a enfocar a todo bien, pues tiene ganas de todo eso, y al contrario, va avanzando. Las familias que conocemos ya tienen muchos hijos ¿cómo se llama? En la universidad, en la prepa. Y bueno, yo les quería compartir eso, y ahora mi esposa les voy a platicar un poquito más acerca de cómo se hace homeschooling día con día, ¿no? Porque mejor que ella lo hace, yo voy a trabajar y ella se queda con ustedes todos los días compartiendo.